hablarles y comentarles, y preparé una presentación. Yo no sé, dura 3 minutos. No sé si se las puedo compartir, les puedo compartir pantalla y se las transmito porque son varias cosas que tenemos que ver para entender un poco el cambio que está sucediendo en las audiencias, que tienen que ver temas de cómo conectarlo, qué están haciendo, qué van a seguir haciendo, qué cosas se quedan, hay conductas que están incorporando, conductas nuevas, ¿cierto?, que se van a quedar. Entonces, no sé si Cristian me da la autorización para hacer una pequeña presentación de 3 minutos y compartir pantalla. Sí, vale. Sí, perfecto, gracias. Yo voy a poner acá compartir pantalla. No, yo comparto, Vale, ya ahí yo fue. comparto. Ahí estoy yo, dame un segundito. Ah, no, compartiste tu pantalla. Perdón. Compartiste tu pantalla. Ahora voy yo. Sí, dale. Voy yo. Ahí. Dame un segundito y ahí está. Ya. Exacto. Ya. Se llama El futuro ahora. Lo que pasa es que ordenando las ideas, ¿se escucha así? Ya. Ordenando las ideas, llegué a una presentación. ¿Ya? El futuro ahora nos llega de golpe y tiene que ver con Anticípate. Bueno, estábamos siempre trabajando bajo todas las organizaciones, servicios, productos, están trabajando con el quedar en casa, ¿cierto? No quiero que se malentienda, pero este término ya está quedando atrás, hay que ir pensando más adelante, todos nos tenemos que quedar en la casa, es una obligación, pero ya tenemos que empezar a trabajar cosas que vayan anticipando, ¿cierto?, lo que se viene. Porque las decisiones son mucho más rápidas, las decisiones que tomaban años ahora se toman en horas. ¿Cierto? Todo cambia. Uber, hace una semana, ahora reparte también. Ahora, antes lo que uno hacía cuando se le queda el teléfono en un carrete, en una fiesta, mándame el celular, te lo mandaban por Uber, ahora Uber lo puedes utilizar para cualquier cosa. Los experimentos sociales son a escala de países ahora, ¿ya? Pero hay que tener mucho cuidado con esta rapidez que están sucediendo las cosas. Por ejemplo, la aplicación que salió en Chile ayer, ¿cierto? O antes de ayer, Corona App, ¿ya? Que entró muy rápido, ¿cierto? Entró súper rápido, pero hay una parte fundamental que hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, en los términos y condiciones, Corona App se queda por 15 años se queda con tus datos, de tus conductas de búsqueda en tu celular. Así que mucho ojo. Con la rapidez, si bien es cierto, tenemos que ser rápidos, pero también tenemos que ser súper conscientes y hacer cosas que sean buenos para todos, no solamente para un lado, ¿no? Todo cambia muy rápido, todo cambia muy rápido. Si nosotros intrínsecamente nos estamos desenvolviendo entre lo público y lo privado siempre, desde la casa, ¿cierto? Desde la casa a un concierto, desde la casa a una obra de teatro, al exterior, de golpe, está Fito Páez desde su casa, está Pedro Aznar desde su casa, nosotros estamos carreteando desde nuestra casa, ¿cachai? Y eso fue de golpe. Las actividades empezaron en redes sociales, músicos que también pretenden, ¿cierto?, también sostenerse económicamente, están utilizando las redes sociales, el teatro, ¿cierto?, reinventándose, ¿cierto?, para hacer cosas más relacionadas a lo digital. Lincoln Center, ¿cierto?, aquí tomo desde donde viene Paloma, por ejemplo, ofreciendo para la hora de almuerzo conciertos y danza y taller de danza por Instagram, ¿cachai? Entonces, también todo va cambiando, las conductas de compra están mutando. Por ejemplo, esto es del 23 de marzo, y el 23 de marzo fue igual que la Navidad, en compras online. Eso es súper heavy. La gente se fue full a lo digital, todo lo compro digital. Lo mismo los adultos mayores también, entraron de golpe, Zoom, donde estamos ahora, ¿cierto? Y hay cambios en las conductas que se quedan. Por ejemplo, lavarse las manos, la utilización de mascarilla, ¿cierto? Zoom. Por ejemplo, la utilización de las mascarillas en Japón ya la vienen usando hace muchos años, muchos, y tiene que ver con un tema de salud y prevención, moda estética, pero con un tema súper rico que tienen, que es la convención social, ¿cachai? Allá todos reman para el mismo lado. Y esa inteligencia colectiva la llevan a la salud y la prevención, ¿ya? Bueno, y ellos lo llevan a la moda y a la estética. Zoom, el teletrabajo, la revisión de datos, si bien es cierto, la revisión de datos siempre ha sido importante, pero ahora toma mayor relevancia, ¿cachai? Por ejemplo, en Chile, ¿cómo aumentó
en la cantidad de páginas visitadas, febrero contrastado con marzo y contrastado contra Argentina, ¿ya? Sucedieron cosas similares. En Argentina, bueno, el desktop es más usado, pero nosotros somos mucho más móviles que en Argentina, pero ahí está el salto. Por ejemplo, los comportamientos de febrero y marzo en términos digitales, ¿cierto? Multiplataformas, desktop y mobile, y bueno, este gran pic acá, el Festival de Viña, por ejemplo. Y acá ya está la pandemia declarada en Chile, el Festival de Viña del Mar, acá en Chile. ¿Por qué el dato es tan importante? Porque el dato en estos momentos, ahora todo es digital. Por ejemplo, hay Tesfanier Labs, estos son de Viña del Mar, ¿ya? De Chile, ¿ya? Y ellos trabajan mucho dato y, por ejemplo, tienen los datos del rocódromo del 2019. La única forma de yo mejorar el rocódromo del 2020-2021 es haciendo esto. Dato. ¿Está viendo? Si no tengo el dato no lo puedo mejorar. ¿Cierto? Entonces, para la gestión de audiencia, tecnología y automatización, más el dato, inteligencia colectiva y colaboración. Soportes digitales, sitios web, CRM, redes sociales, Google Ads, mailing, chat, blog de pago, blog de contenido, sistema de pago. Esto es súper importante. Si nuestros viajes del consumidor, si nosotros lo tenemos bien hecho y lo reconocemos y lo sabemos, lo podemos controlar, ¿cierto? Entonces puede entrar el sistema de pago en algún momento, si es que nuestra intención es cobrar, ¿cierto? Pero esto es fundamental, saber por dónde viaja nuestra audiencia, ¿cierto? Porque por lo mismo, porque antes era público y privado, estábamos en la calle, estábamos en la casa, ahora nos quedamos solo en la casa, y también le estamos haciendo diferentes usos a la casa, y a diferentes momentos, ¿ya? Lugares que no ocupábamos en la casa, ahora se ocupan, ¿cierto? Ahora yo almuerzo todos los días con mi familia, entonces, por ejemplo, desde ahí, cuando Lincoln Center me recomienda música para la hora de almuerzo, lo encuentro genial, entiende perfecto a la audiencia, entiende perfecto lo que está pasando y me recomienda algo de contexto, ¿cachai? Esta recomendación de contexto lo encontré genial, súper buena práctica. Lo mismo, entendieron súper bien por dónde pasa su público, ¿ya? Y la invitación es a colaborar, ¿ya? Entre los diferentes actores de la cultura, industria creativa, ¿cierto? Pero invitando a otras categorías de la sociedad, repartidores, bueno, están los sistemas de pago. ¿Por qué? Bueno, esto también, colaboración, esto pasa mañana, el Together at Home, esto es mañana, ¿cierto? Todos los artistas, esto a nivel de la misma categoría. Escuelas de rock, desde los jueves y los domingos, ahora a través de YouTube, muestran a todos sus artistas. Y aquí estoy cerrando la colaboración, si bien es cierto, cada actor tiene sus propias audiencias, la idea es juntar diferentes disciplinas y llegar a una misma audiencia. Aquí estoy juntando la música y la gastronomía. No estoy diciendo esto, ¿ya? No estoy poniendo acá a mi compadre. Estoy diciendo que puede un artista recomendar una receta, la hace un restaurante y lo reparte. Y lo vende, no sé, ¿ya? Juntar diferentes disciplinas. Entonces, a modo de cierre, es anticípate, ¿cierto? Anticípate, lo que ya está sucediendo, ya está. Ahora, miremos hacia adelante con una mirada súper optimista, decisiones más rápidas, implementar tecnología, el uso del dato, entender mi audiencia, retener mi audiencia, inteligencia colectiva y colaboración. Eso acá. Ya. Bien. No podemos hacer aplauso, pero podemos hacer dedito para arriba, ¿no? Sí. Ya. Gracias, Eso. Álvaro. ¿Qué te parece a ti un poco, Javier, tu mirada desde un Voy poco a de dejar de compartir. estado harto rato y que en el fondo permite también hacerse una mirada un poquito más global de este fenómeno de que no logramos comprender, pero que de alguna manera tenemos que ir tomando decisiones más apresuradas, porque esto también tiene que ver con tomar decisiones antes que se nos vaya al público, tomar decisiones antes que de alguna manera la merma de participación siga influyendo mucho más en la sostenibilidad de los proyectos, de las iniciativas. ¿Cómo ves tú un poco esta crisis dentro de lo que te ha tocado a ti abordar? Gracias, Cristian, por la invitación. Sí, yo creo que
eh, hay cuestiones que son quizás ya de perogrullo, que ya son lugares comunes en cómo se está reflexionando sobre este momento que estamos viviendo, pero que me parece que son relevantes si lo miramos desde la perspectiva de los públicos. Creo que el gran contexto está dado por el alcance que tiene este confinamiento global y esta detención, si nos centramos solamente en el campo cultural, de la oferta presencial, ¿no? Porque si hablamos puntualmente de cuál es el impacto respecto del tema que hoy se está hablando en esta charla sobre el campo cultural, estamos hablando de públicos fundamentalmente. Y si nos preguntamos cuál es el comportamiento de los públicos antes del COVID-19, podríamos decir que veníamos en un proceso de incremento en el consumo de plataformas en el hogar. O sea, había un incremento significativo y ciertas tendencias de estilos de vida, y veníamos hablando del nesting, del anidamiento. O sea, eh, hay un momento previo a esto, a esta suerte de parálisis en la que nos encontramos, en que había una suerte de alfabetización, diríamos, o socialización respecto de ciertas formas de ver y de interactuar con las pantallas. Quizá ahora se nos hace más evidente cuál es la forma en que nos veníamos relacionando. Sobre todo porque lo que sale de la escena, o lo que sale de la vivencia cotidiana, es precisamente ese intercambio diario. Y aquí yo creo que es importante plantearse algunas preguntas. No estoy seguro si hoy podemos hablar en este periodo, en las ciudades o países que están confinados, si podríamos hablar de participación cultural, por ejemplo. No estoy seguro si podríamos hablar de públicos. Creo que ahí hay un matiz significativo a tener en cuenta. Probablemente hoy podríamos hablar más bien de consumo cultural, o lo que estamos viendo más bien el consumo cultural en casa, que se ha vuelto hogareño, que se ha vuelto a lo mejor familiar, pero creo que ahí hay un matiz importante, sobre todo cuando se hacen afirmaciones sobre lo que viene, sobre el futuro que viene. Creo que lo que hemos visto, o lo que estamos viendo hoy día, es cómo las personas tienen una predisposición positiva a relacionarse con contenidos digitales a través de las pantallas. Tengo la impresión de que las personas no están necesariamente en la discusión en la que está el campo artístico, si esta experiencia de consumo cultural a través de las pantallas sustituye lo presencial. Creo que esa es una discusión más propia del campo artístico. Pero creo que nos abre algunas preguntas. Por ejemplo, el espectador o el público con el que nos veníamos relacionando, tendíamos a calificarlo de infiel, o tendíamos a calificarlo probablemente de proactivo, ¿no? Creo que hoy se hace más que nunca evidente la necesidad de interacción de las personas. Si veo en el cotidiano cómo la aplicación TikTok hoy día ha invadido la mayoría de las pantallas, ha invadido la mayoría de las redes sociales, me pregunto cuánto conecta esa aplicación con la construcción colectiva, o la construcción con la pantalla de contenido. O sea, para mí TikTok es de alguna manera una manera bien concreta en que se materializa esta idea del prosumidor. Creo que esa noción de prosumidor se acelera en este periodo. Por otra parte, hay también una suerte de mito, ¿no?, que creo que tenemos que preguntarnos. Porque el hecho de que haya una gran oferta, una oferta permanente, las 24 horas del día, amplia, diversa, que ha cruzado las fronteras, una oferta digital, no necesariamente significa que hay un consumo cultural en la misma correspondencia, ¿no? Yo he estado haciendo seguimiento a algunos casos puntualmente para entender cuál es el nivel en que el promedio en que las personas hoy día visualizan una pieza, ¿no? Si esos públicos son nuevos, si esos públicos son los ya fidelizados. Y claramente hay un punto o una curva digamos, que nos sugiere que son los mismos públicos que ya estaban en salas o que ya estaban en museos los más fieles a seguir todas las experiencias. Pero hay también un público potencial, un público nuevo, que está conociendo, que está abriéndose a estas experiencias. Entonces creo que hoy día estamos con esos dos grupos. Un nuevo público que estaba alfabetizado previamente o socializado con las pantallas, y un público ya fidelizado que se está sumando. Hay consideraciones etarias que tenemos que tener a la vista, hay hipótesis que podemos preguntarnos si después de esto
vamos a tener nuevos públicos, pero creo que detrás de estas consideraciones que son más de contingencia, que son más del momento, hay una pregunta o hay dos temas, hay dos interrogantes que quedan instalados en este periodo. Uno es cómo se va a recuperar el vínculo con los públicos. ¿Cuánto va a tomar la posibilidad de retomar la presencia, el enganche, la posibilidad de que las personas vuelvan a confiar en el espacio? Las campañas que estamos viendo a nivel transversal buscan que las personas se queden en casa. Buscan precisamente lo opuesto a lo que la cultura que busca la participación reclama. Hay algunos estudios que están sugiriendo que, dos estudios puntualmente, dos encuestas hechas en Estados Unidos, que el 50% de la población que dice asistir con regularidad a participar en oferta presencial, el 50% de esa población se muestra renuente a volver a asistir. Y lo que vimos en China, con la reapertura la semana pasada de teatros en las zonas en que hubo confinamiento durante más de un mes, durante más de 2 meses, no hay público volcándose a volver a los espacios. O sea, y hay quienes en el mismo campo cultural estiman que esto tomará 2 o 3 meses para recuperar la confianza. Entonces creo que ahí hay un tema significativo. Si hay una correspondencia, podríamos decir, entre este alto volumen de consumo de contenidos en pantallas, de contenidos que hoy día están proponiendo las instituciones, y cómo lograr traducir eso en un escenario donde va a ser necesario restituir la confianza en lo público. Y por último, hay otra interrogante que a mí me parece interesante, que en toda esta conversación a rato se está quedando en un segundo lugar. Y tiene que ver con que se está produciendo un aceleramiento en algo que ya estaba planteado de quién lleva la conversación o en qué soporte se da la conversación. Hoy día es muy frecuente escuchar que las personas o creadores o compañías dicen estamos liberando este contenido o estamos poniendo en línea este contenido. Y el implícito en muchos casos es lo estamos poniendo a disposición de todos, ¿no? Y para eso se están usando plataformas que son privadas, ¿no? Entonces creo que va a haber un debate sobre lo que es público o lo que es privado que es interesante. Hoy día cuando alguien dice que que libera su obra y la pone en YouTube y con eso está haciendo un gesto de apertura, no está ocupando un espacio público, está ocupando una plataforma privada. Entonces creo que en este nuevo escenario también hay una nueva pregunta que nos vamos a hacer, cómo el campo cultural se relaciona con estas plataformas y con estas instituciones. Pienso que son de momento hipótesis, hay preguntas en estos estudios que menciono que se han hecho esta semana, la semana pasada por lo menos se publicaron en Estados Unidos. Se sugiere que el 13% de la población que habitualmente asiste 2 veces al año a un teatro, a un espacio con una oferta presencial, solo el 13% estaría dispuesta a volver con el mismo ritmo, con la misma dinámica. El 49% se muestra reacio y hay un 27% que va a esperar meses antes de volver. Entonces creo que hoy estamos con la sensación de una sobreoferta, de una alto consumo de esa sobreoferta. Yo creo que son más consideraciones y percepciones que datos duros. O sea, tenemos alguna información de que el promedio de las personas frente a las pantallas, mirando registros de creaciones artísticas es de 20 minutos, que 1 de cada 6 o 1 de cada 8 personas completa el visionado de una obra, y creo que esas son variaciones o matices en los que hay que investigar más para entender si este confinamiento global va a dejar un nuevo público. Pero creo que no hay que perder de vista que es primera vez en la historia que en todas las grandes ciudades, las grandes urbes con oferta artística, con oferta presencial, todos los grandes museos están cerrados a la vez. El fin de semana del 20 de marzo lo vamos a considerar histórico porque es la primera vez que en todos los continentes, las grandes capitales con grandes ofertas, se produce este cierre de espacios culturales y comenzamos esta fase en la que todavía nos estamos preguntando cuáles son los nuevos escenarios que van a surgir. Eso. Gracias. Vale. Sí,
me quedó pendiente, que después te lo puedo preguntar, pero esta cosa de esta sobreoferta que nos va, que de alguna manera nos tiene locos entre producirla versus también mediarla. Hay un trecho enorme ahí en ese intermedio que al parecer nos dice que no tenemos los oficios, las profesiones o tal vez los perfiles adecuados para ir mediando tal vez ese tipo de contenido. Yo creo que a lo mejor están, pero yo creo que tal vez tienen que reaparecer o relevarse en esta pasada. Eh, Luego vuelvo contigo, Javier, para que retomemos ahora con Paloma. Le voy a poner acá eh, Spotlight para que la podamos ver en directo. Ahí sí. Paloma, en tu caso particular, siendo productora, ¿cierto? Y además en el epicentro de lo que significa el entertainment, la industria creativa, ya sabemos un poco cuáles son los impactos que está teniendo, pero de alguna manera, ¿cómo ha sido la experiencia que has tenido que tú monitorear de primera fuente? Hay, bueno, muchas cosas que está hablando Javier, que yo, como muchas palabras que dijiste que las tenía yo anotadas cuando estaba estructurando las preguntas que nos habían mandado. Y creo que lo primero para mí tiene que ver con la liberación de los contenidos, justamente. Y con la pregunta de a quién le pertenece los productos, las creaciones, a quién le pertenece el arte. Y eso eso me ha dado muchas vueltas, sobre todo en donde yo he estado viviendo, donde los derechos de autor son muy protegidos, mucho más que en cualquier otro lugar. Y eso complejiza mucho las cosas. Y donde por lo demás el apoyo público es nulo, entonces todo radica en la gente pagando por ver las cosas. Entonces creo que está pasando algo muy interesante se liberan los contenidos y salen de los edificios también, salen de las instituciones, y no me malinterpreten, yo adoro las instituciones grandes y los edificios y los teatros enormes, espero que nunca mueran, pero creo que ahí hay algo muy interesante que va a pasar, que se va a desinstitucionalizar un poco, y quizás nos cambie la percepción de a quién le pertenece lo que hacemos, porque los contenidos están, y ahora nos damos cuenta que si estaban los registros de las obras, si están disponibles, si hay charlas, está todo ahí para nosotros entregárselo a la gente. Por supuesto, no creo que nunca se va a sustituir lo presencial, o sea, yo soy súper convencida de eso, y si bien consumo teatro online y veo las cosas que ahora están pasando, no creo que se vaya a sustituir. Y con esa liberación de los contenidos, y pensando en las dos palabras consumo versus participación, creo que si bien no podemos hablar de una participación, como decía Javier, podemos reinventar un poco el significado de esa palabra. Creo que solo programar cosas online, como mostrar obras online o mostrar los contenidos, los registros que hemos hecho, creo que eso es una mirada angosta de todo lo que podemos hacer. Y creo que eso sí es consumo, ¿verdad? Como, ok, me siento, veo el live streaming de lo que me está ofreciendo un lugar, pero creo que nosotros como artistas tenemos, ¿verdad? Que el producto final de lo que hacemos, y creo que en eso radica lo esencial que somos para la sociedad y las cosas importantes que podemos hacer, entregar herramientas otras áreas, como decía Álvaro, cómo nos comunicamos con otros sectores, cómo conectamos ahora a las audiencias con los creadores, como destaco mucho en ese sentido las iniciativas que he visto en Chile y afuera, de salirse de esta programación online y hacer clases con dramaturgos que la gente admira por Facebook, enseñando a escribir obras, diseñadores teatrales que le dan tips a los niños para que hagan cosas en la casa, para que jueguen con las luces, y me parece interesante cómo podemos redefinir participar, tomando esas herramientas. Y creo que quizás esa puede ser una oportunidad para formar nuevos públicos. Quizás vamos a los que ya consumen teatro, los que ya participan, los que ya van, son probablemente los que se van a seguir conectando. Muy poquitos se van a abrir a la posibilidad de observar cosas online, porque ya a nosotros nos cuesta, imagínate a las audiencias que no tienen el hábito, pero quizás ahí hay un hilo del que nos podemos agarrar para formar nuevas audiencias, las herramientas más participativas que nosotros tenemos que ofrecer.
Y además que puede ser mucho más sencillo que un registro elegante, que una edición cara. Me pasó lo mismo ver el concierto de Mon Laferte en su cocina, o sea, ha sido una de las experiencias más emocionantes que he tenido en esta cuarentena. Entonces, creo que también acercarnos a los formatos más sencillos nos va a ayudar a entregar estas herramientas diferentes, que no tienen que ver con las producciones en sí mismas. Eso, y creo que, y lo otro, creo que parte de este cambio nos da una oportunidad de volver a la entretención. Creo que nuestra industria, sobre todo en Chile, le tiene mucho miedo a esa palabra, a entretenernos. Y creo que esto puede ser una buena oportunidad de volver a eso. Y de esperar un tiempo quizás para la respuesta más intelectual que vamos a tener, para toda la ola de creación que se va a venir con esto, el material que va a salir de la mente de nuestros artistas. Pero me parece interesante que invitemos también a la gente a eso un poco, a que somos esenciales en muchos aspectos, y también en el aspecto de entretenernos y de escaparnos un poco de lo que está pasando. ¿Y no les parece, me escuchan? ¿Sí? ¿No les parece que de alguna forma con esta sobreoferta que estamos advirtiendo, ¿cierto? Y que la señala muy bien Javier y que también la plantea por un lado tú y Álvaro, no va a ocurrir algo que nos va a permitir en bajar en la calidad de la oferta, y eso significa, porque una cosa es consumir, ¿cierto? Consumir videos, consumir talleres online. De hecho, acabo de mirar un montón de cosas que están apareciendo ahora, que me dicen que en la universidad tanto ya liberó todo esto, que la institución tanto liberó todo esto. Claro, liberar, pero en el fondo, ¿cómo creen que va a ser el filtro de estos públicos respecto a ese consumo? Porque claramente no vamos a tener el mismo filtro para seguir consumiendo este tipo de contenido. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Álvaro, desde la mirada más como del marketing, que también tiene que ver un poco con cómo elaboramos una estrategia tal vez más, por decirlo de alguna manera, más específica en esta etapa, ¿no? Mira, yo creo que ahora estamos en una etapa aún, y no sé cuánto tiempo le queda a esto, estamos todos, está con una sola dirección, está desde la cultura hacia la gente, ¿ya? No se le ha abierto la puerta para que la gente ingrese y se genere la conversación, conversaciones que en forma presencial existían, ¿cierto? Pero ahora como estamos solo viendo videos, solo viendo los talleres, ¿cierto? Todo está online, está toda la comunicación, o sea, todo lo que está en YouTube, todo lo que está en las redes sociales, está conversando en una sola dirección, está solamente casi informando, ¿cierto? En un registro que ya tenía. En cambio, yo creo, ¿cuál es el cambio de paradigma y cuál es esto cuando ustedes decían de cómo podría cambiar, cómo podría mudar este nuevo consumidor? Este consumidor debe ingresar a la organización, de alguna manera. Al proceso creativo probablemente va a tener que ingresar. No sé, estoy pensando en voz alta, pero en definitiva es abrir la puerta, porque la conversación ahora solo está en una sola dirección, solamente se está entregando. ¿Okay? Entonces yo creo que cuando busquemos formas en que se logre algo más orgánico a nivel digital, ¿cierto? Que no iguale, ¿cierto? Lo presencial, porque nunca lo va a poder hacer, ¿cierto? Pero sí que se abran las puertas de las organizaciones, que se abran las puertas de los productos y servicios para que ingrese, ¿cierto?, la audiencia y genere algo dentro de esa organización, ¿cierto? O de ese producto o de ese servicio. Yo creo que por ahí va el tema. Por ahora, como les digo, creo que estamos en una etapa todavía de observadores. Como consumidor estoy pensando, como audiencia estamos como observadores, ¿ya? No estamos metiéndonos dentro de los procesos creativos que si combinamos ciertas disciplinas, podría darse, ¿ya? Eso por el momento. Desde la combinación, ¿cierto?, de disciplina y también yo creo desde esto de cuál va a ser la importancia hoy día de los datos, ¿no? O sea, yo creo que Claro, más que nunca tal cual. los datos son, o sea, yo creo que en el sector cultural
no hay mucha información, ¿cierto? O nos cuesta Exacto. sistematizar información, entonces tal vez el gran momento también para partir también de eso, ¿no? Y oye, Ahí hay- disculpa, para cerrar la idea, lo que pasa es que esto que yo te estoy comentando justamente de que la audiencia se transforme en un prosumidor digital, ¿cierto? Tiene que ver con un tema súper técnico para que se logre. Y ahí entra tecnología, porque si la conversación la dejamos solamente entre personas que tengan disciplina, en una sola disciplina, pero si tú lo combinas con un experto en tecnología, probablemente él te va a entregar una solución de cómo empezar la conversación digital con tu audiencia. ¿Cachai? Por eso yo hablaba antes de combinar sectores del mercado, ¿cierto? Para que podamos proponer cosas nuevas, ¿ya? Y que ojalá generen conversación, para que no sea solamente por puro lado. Eso. Es que eso de los datos que mencionaste es vital. Yo no sé cómo funciona acá en Chile, Javier, quizás tú podrías contar un poco más de eso, pero la gran estructura que tienen las instituciones artísticas ya unidos es el acceso a los datos que tienen de su audiencia. A través de todas las compras de entradas Broadway, a través de la compra de entradas y las compañías teatrales sin fines de lucro, lo mismo. Y eso les permite, primero, levantar plata. O sea, ellos saben cuánta plata gana la persona que fue a la función, qué compras está haciendo, si se compró un auto últimamente o no. Ellos saben cuánta plata le pueden pedir a esa persona. Y conocen, pero es que la línea de consumo y participación cultural, pero al detalle. Y eso es una estructura tecnológica vital que ha permitido levantar una industria de esas dimensiones. No sé qué acceso tienen las instituciones culturales cuando venden entradas a esa información acá. Okay. Yo quisiera comentar, primero que todo, tener presente que tenemos una audiencia que nos está escuchando bastante diversa y no solo de Chile. Estoy pensando en Silvia, estoy pensando en Pepe, que nos están escuchando desde Barcelona, porque creo que esta conversación igual hay que ponerla en contexto. La idea de la participación de los públicos, la idea de que los públicos participen en las organizaciones, viene dándose hace mucho rato, ¿no? Sobre todo en Europa, ¿no? Y hay un programa como apoyado por Europa Creativa, como Adeste Plus, que justamente incentiva esto que hoy llamamos implicación de los públicos, ¿no? Y que cambia la noción clásica de participación, ¿no? Entonces creo que hay experiencias, y hay experiencias en Chile, hay experiencias como la que este año haría el Teatro Municipal de Ovalle al conformar un comité ciudadano de programación. Me atrevería a decir que la última década, si solamente lo miramos desde los públicos y la gestión cultural, la última década, 2010-2020, ha sido la década en que el tema públicos ha entrado en el campo de la gestión cultural, con distintas visiones, la visión francesa, la visión anglosajona, la visión latinoamericana, que yo creo que tiene particularidades. Entonces, cuando estamos en confinamiento, creo que también podríamos revisar los discursos en los que estábamos y lo que se venía haciendo. Pienso que todas las experiencias que avanzaban hacia la implicación de las personas, de los públicos, de las comunidades de espectadores en las organizaciones, se van a volver muy valiosas en la etapa que viene. Porque precisamente lo que vamos a necesitar es reconstruir vínculos. Y de lo que veníamos hablando era precisamente cómo fortalecer vínculos. Hasta antes de COVID-19, el desafío era cómo retener, cómo contar con el espectador en las salas y no en la pantalla, y no haciendo nesting, ¿no? Para muchos el enemigo era Netflix o el adversario era Netflix. Hoy el escenario nos tiene a todos confinados y nos tiene entonces preguntándonos qué vamos a hacer después de esto. Indudablemente yo creo que aquí hay modelos de organización que ya están operando, que uno puede buscar ejemplos, hay bastante experiencia en España, si, considerando quienes nos están escuchando, hay algunas experiencias también en Argentina, en Perú, de apertura de organizaciones en sus procesos a los públicos. La pregunta es si los públicos van a estar disponibles para después de que hay una emergencia sanitaria. Y ese es un matiz que hay que tener a la vista. Por otra parte, el tema de los datos a mí me parece que vuelve a estar sobre la mesa. En Chile
Chile, yo conozco varios casos en Chile, es bastante acotado lo que las organizaciones hacen con los datos. Todavía estamos en una lógica de base de datos. No hemos avanzado hacia la noción de algoritmos de recomendación, ¿no? En mi opinión, después de COVID-19, lo que podríamos pensar es cómo aceleramos la conversación y el vínculo entre las organizaciones y la lógica de todos los emprendimientos que hay en relación a algoritmos de recomendación. En Chile yo conozco solo un caso de un laboratorio que está radicado, por cierto, en la Universidad Católica, donde se están desarrollando una aplicación de algoritmos de recomendación. Si buscamos en Latinoamérica, podemos encontrar el caso Alternativa Teatral, software desarrollados desde Latinoamérica, no importados, no comprados desde fuera. Debe haber venido también un conocimiento del ecosistema y para entender cómo sería articular algoritmos de recomendación. Yo creo que esa conversación post-COVID se va a hacer necesaria, porque va a ser la herramienta con la que podríamos contar para restituir diálogos o vínculos con los públicos. Pero eso es dato, eso es probablemente una herramienta que va a dialogar con las estrategias que existieran de marketing digital. No obstante, pienso que si lo miramos solo desde el punto de vista de las organizaciones culturales o de los espacios culturales, acá el escenario que viene va a ser muy distinto. Una pregunta que a mí me parece fundamental es cómo las organizaciones van a incorporar la cultura digital en su lógica de trabajo. Hasta ahora lo digital se lo entendía en la mayoría de los casos como administración de redes sociales, ¿no? Y está bastante estandarizado. Pero tengo la impresión que este confinamiento, la pregunta que va a abrir es ¿qué es cultura digital dentro de las organizaciones? ¿Qué implicancia tiene para los procesos? ¿Qué implicancias tiene para pensar la relación con los públicos? Sin embargo, para llegar a esto, al menos en el caso de Chile, tengo la sensación de que va a tomar un tiempo porque hay un escenario de urgencias económicas en que nos tendremos que preguntar qué rol van a cumplir las organizaciones culturales, organizaciones sociales en el tejido, en la reconstrucción de un tejido social. Porque tengo la impresión que después de meses de confinamiento y de inseguridad, eso es lo que hay que construir. O sea, no podríamos esperar que las personas vuelvan a los espacios automáticamente. Hay un clima, lo saben todos los estudios de públicos, que para cuando hay una favorable participación o alta participación cultural, eso tiene que ver normalmente con un clima en el entorno. Entonces creo que las organizaciones allí van a estar desafiadas de cómo diagnosticar esos territorios en los que se encuentran y cómo trabajan en esos entornos. Eso creo. Gracias, Javier. Nos está quedando poco tiempo, así que voy a resumir las preguntas, ¿ya? Para que tengamos espacio de poder, de alguna manera, cerrar esta parte. J. Chávez, perdona, pero no aparece el nombre bien, así que solamente me aparece el correo. Me dice, ¿cuál es el alcance del concepto de implicación de los públicos en esta estrategia que ustedes mencionan? O sea, ¿es progresivo de alguna manera? ¿Cómo debiéramos ir incorporando a los públicos y en qué intensidad, ¿cierto? En un codiseño, por decirlo de alguna manera, incluso también. Absolutamente. O sea, Bueno, en síntesis es pensar no la participación como la veríamos normalmente caracterizando, que los estudios de público en gran medida hasta hace 5 años pensaban la participación solamente en asistir, ir. Implicar es atraerte o implicarte en el proceso, en toda su cadena que puede ofrecer un espacio o una organización cultural. Incluso la toma de decisiones sobre programación, algo que yo sé que genera mucha resistencia, pero es una discusión que vale la pena tenerla. Por otro lado, no sé, o sea, Ivo Herrera, ¿cómo está Ivo? Nos manda un mensajillo, una pregunta. ¿Es una oportunidad de que los contenidos que generen los artistas y los espacios de sectores territoriales se relacionen con el patrimonio local? O sea, si hay una oportunidad ahí. Y pregunta si el acceso digital corre el riesgo de hacer un híbrido de la oferta de consumo.
¿Qué opinión les merece esto? Yo te podría ayudar ahí quizás el tema de, creo que aquí el tema de la colaboración es clave, es fundamental. La colaboración entre diferentes sectores, yo no me quedo solamente en la industria creativa, cultural, ¿cierto? No, arte, no, esto hay que escalarlo. Esto está orgánicamente expandiéndose de manera muy rápida, ¿ya? Y si bien es cierto, hay que hacer una pausa, pero hay que ser bien vivido, ¿eh? Hay que entenderlo rápido, y probablemente las decisiones que se vayan tomando, ¿cierto?, en estas colaboraciones, van a ir traslapados con cosas nuevas constantemente. Y probablemente va a ir, estas decisiones se van a ir tomando quizás de forma atrasada. Entonces, por eso yo planteaba al comienzo el tema de la anticipación. Hay que tratar un poco de, si bien es cierto, hacer una pausa, cuestionarnos muchas cosas, pero hay que también entender esto orgánico, esta rapidez, esto líquido que está sucediendo, ¿cierto? Para incorporar a estos públicos adentro de la organización, para ir juntos con ellos y otros sectores de la sociedad, e ir avanzando juntos, ¿ya? Entendiendo que todas estas decisiones y todas estas cosas están pasando de manera muy rápida. Entonces, no vaya a ser que quedemos muy mucho, ¿ya? Hay que también ir activándose, ¿cierto?, para ir pensando adelante, ir proponiendo cosas nuevas también, porque si no siempre vamos a estar detrás, viendo 2 o 3 tiempos más atrás de lo que ya está sucediendo. Eso. Y a ver, solo agregar a eso que está diciendo Álvaro, que de colaboración, también no solo de hablar de las artes, creo que una invitación de dejar de mirarnos el ombligo un poco. Creo que nosotros todos tenemos que hacer ese ejercicio y como gestores y productores es nuestro gran rol, ¿verdad? Tratar de a veces sacar al artista de este proceso creativo, tratar de traducir, tratar de hacer a la audiencia entender lo que él está tratando de decir. Y esa invitación me parece muy importante, un gran desafío para nuestro sector. ¿Y cuál es la pelea que vamos a pelear estos meses? Yo creo que ahí también tenemos que ser estratégicos. Me he dado mucho la vuelta, siempre siento que con cada nuevo contexto social en nuestro sector pelea una nueva batalla que muchas veces está relacionada con los fondos, con los recursos disponibles, pero creo que en eso de dejar de mirarnos el ombligo, ¿qué mensaje vamos a entregarles a las audiencias en este momento? ¿De quiénes somos? ¿De cuál es nuestro rol? Lo mismo que decían ustedes, ¿cuál es nuestro rol en la sociedad? Y que tiene una infinidad de capas que todavía creo no somos capaces de transmitir de una manera efectiva. Y como una oportunidad de reflexionar quiénes están en el centro en nuestro sector. Para mí son las audiencias y siempre lo han sido, pero creo que no hemos olvidado eso. Los romanos lo dijeron hace muchos años, pan y circo, así se definía la sociedad, aunque no nos gusten esos términos quizás ahora, pero las sociedades muy, muy temprano supieron lo valioso que nuestro sector era. Por eso es tan desafiante dejar de mirarnos a nosotros mismos y ver qué mensaje vamos a entregar ahora. Y una cosa que quería agregar sobre el estudio de las audiencias que compartió Javier es que no nos olvidemos que lo que influye mucho ahí es la edad del público, que es el gran problema en Estados Unidos, y me imagino que en otros lugares también, que la audiencia no para de envejecer. O sea, el 80% de la audiencia tiene más de 65 años. Entonces me imagino también que el miedo tiene mucho que ver con la gente mayor, que es la gente que participa, y ver qué oportunidad vamos a tener con la gente joven de engancharlos ahora. Pero el problema de la edad es tremendo. Yo quiero agregar solo un punto, de poner esto en perspectiva histórica. Las políticas públicas de las que estamos hablando hoy día en relación a los públicos, acceso, participación, son post Segunda Guerra. No hay que perder de vista eso. Y si hoy todos los análisis están comparando esta crisis como la Segunda Guerra, hay un ciclo que pareciera que se cumple, ¿no? Y hay un ciclo de preguntas que tendríamos que hacernos. Hubo campañas en distintos ámbitos después de la Primera y la Segunda Guerra. Hubo una reflexión sobre el rol que podía cumplir la cultura, hubo discusiones estéticas. Entonces creo que también hay que tener
presente esto para repensar organizaciones, para repensar el rol que pueden cumplir los creadores o no. Hoy día yo siento que estamos en un estado de pánico, de ansiedad y de shock, al menos el campo cultural. Todos quisiéramos tener claridad de cómo viene el futuro, de cómo se van a comportar los públicos y qué es lo pertinente si vamos a seguir haciendo los mismos procesos. Y la sensación es que no hay claridad concreta sobre eso. Más bien estamos frente a un cambio y es el fin, pareciera, de un ciclo, de un tipo de globalización. Incluso hay que repensar, creo, la noción de industrias creativas, que se asientan precisamente en la circulación y en la globalización. Yo creo que ahí se va a abrir también un debate si estos modelos y estos discursos en los que estamos de alguna manera encapsulados, podemos seguir sosteniéndolos o hay que abrirlos también. Sí, es interesante lo que plantea Javier, sobre todo porque en la mañana escuchaba otra conferencia que hablaba de, no sé si les suena, pero de la desglobalización, no sé si la han escuchado por estos días, pero en el fondo estamos hablando incluso de eso, cómo la aceleración de ciertos procesos en el hábito, en la participación, en el consumo, va a terminar a nivel mundial produciendo una desglobalización un poco, sumado a un tema de una mayor necesidad de ciberseguridad en las personas. O sea, esto de yo consumo digital, yo consumo cierto contenido, pero no sé hasta qué punto voy a estar disponible para entregar mis datos, para entregar más claves, para de alguna manera, para que sea un número más que eso. Entonces, yo creo que no perdamos de vista eso. Me están avisando acá que nos quedan muy poquitos segundos, minutos. Esto es como se acaba cualquier minuto. Sí, qué pena que no podamos hablar de la desigualdad digital, que creo que es fundamental también para este contexto, ¿no? Se dice que el 24%, otros dicen 11% de la población mundial es analfabeta digital. Creo que eso es clave también para entender esta conversación y el escenario que se está dando. Sí, Javier, y a propósito de eso, una recomendación que tú hiciste esta semana en el blog de Luis Bonet, ¿cierto? En Barcelona, hablaba de un informe, un estudio que se hizo en algunos barrios en Barcelona sobre esta brecha que obviamente va a significar que los que tengan más tal vez poder adquisitivo puedan también acceder a mejor contenido y oferta cultural creativa. Entonces también hay un gran tema que yo creo que no hay que perder de vista. Queridas, queridos, la verdad que esto es como el mundo, ¿no? Zoom me dice que hay que ir cerrando la sesión, así que primero les agradezco a todos y a todos por estar este ratito conversando. Gracias, Paloma, hace rato que queríamos hacer algo, no nos habíamos coincidido, así que muchas gracias por tu experiencia. Igual a ti, Javier, Álvaro, ni decirlo, hay un montón de reuniones pendientes, así que les agradezco a los tres por esta experiencia. Quiero mandar unos avisitos. Primero, la conferencia se grabó, por ende la vamos a volver a subir, y eso significa que vamos a poder avisar dónde va a estar colgada, ¿cierto? Para que la puedan revisar. Por otro lado, me piden si es que podemos compartir la presentación de Álvaro que hizo. No sé si tú después me la puedes mandar y yo la comparto con el resto de las amigas y amigos que están por ahí. Y nada, agradecerle a todos y a todas por este espacio. Sabemos que estamos hoy día, mira, en nuestras casas, ¿cierto? Tratando de buscar soluciones, pero qué importante, como bien mencionábamos, la colaboración, aunque cuesta decirlo. O sea, no cuesta tanto decirlo, tal vez cuesta hacerlo. Yo creo que son los gestos donde en el fondo vamos a ir haciendo estos cambios que nos permitan tener un trabajo más fluido en los ámbitos donde cada uno se desenvuelve. Así que gracias a Perú, hay gente de Perú, gente de Ciudad de México, de Uruguay, wow, mira, también nos mandan hartos saludos, de Ñuble, de Coquimbo, del sur de Córdoba, Argentina, mira, Montevideo. Bueno, puros saludos. Y gracias a todos y a todos. Nos pueden seguir en las redes sociales de Agencia Porvenir, que estamos en Twitter y en Instagram, así que ahí nos pueden seguir para continuar esta conversación. Un último avisito, gracias muchachos, a los tres por este espacio. El próximo sesión es el jueves 30 de abril a las 4 de la tarde, ya vamos a contar un poco cómo inscribirse y vamos a hablar con
la Pamela López del GAM, vamos a hablar con la Paulina Robledo del Museo de Arte Precolombino y con Juan Pablo Fuentes vamos a hablar precisamente sobre contenidos creativos en espacios culturales. O sea, cómo de alguna manera repensar los contenidos, donde obviamente va a haber un alza de consumo en ese espacio. Así que gracias a todas y a todos. Un gusto haberlos tenido en mi casa. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gracias. Despídense Álvaro y Javier ahí todos para que los Chao, escuchen. gracias. Chao. Chao, chao, muchas gracias por la invitación. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao. Saludos. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.